Recording in progress, ok, perfecto. Hermanos, el evangelio de hoy día es muy, muy rico. Y nuestro hermano Rafael, pues en mi concepto es la mejor persona para explicarlo y para hacernos entender el evangelio que estamos viviendo hoy día. Personalmente, a mí me han impactado unas cuantas frases de aquí del evangelio que me gustaría hacer una reflexión. La primera es donde dice aquí, el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Lo entiendo yo, mi reflexión es, en el que camina de día y ve la luz es el que camina fuera del pecado, libre del pecado. Exacto. El que camina de noche es el que está en el pecado y que no De la quiere ver tiniebla. el pecado. De la Y no, tiniebla. ¿está muy bien? Sí, yo soy la Sí. luz. O sea, yo soy la luz del mundo. Ese Yo es soy la Jesucristo. luz del mundo. Vive tu vida sin pecado y verás mi luz al final. Y no tropezarás. Y no tropezarás. Es lo que yo entiendo, es mi Exactamente. reflexión. Ellos no lo entendieron en aquel momento. Claro. Ellos oyeron aquello. Y es que nosotros mismos, hermano Rafael, nos cuesta. Yo personalmente me ha costado tantos años. Tengo 61 años, casi 62 años para recién darme cuenta de lo que es la luz, de lo que la luz significa el vivir sin pecado, que es imposible. Exacto. Porque nadie puede decir que está libre de pecado. Todos pecamos. No hay un instante en que no pecamos, pero si tratamos con el firme propósito de vivir sin pecado. Esta mañana no entiendo por qué yo me levanté con la idea de que mi cuerpo, aparte de ser la creación perfecta de nuestro Señor, porque el Señor nos crea de la manera que Él nos quiere crear, mi cuerpo es perfecto para la gracia y la obra del Señor. Sin embargo, esta mañana yo me levanté con la idea de que mi cuerpo es también el arma más poderosa que el maligno utiliza para el pecado. Estamos viviendo una era donde todo lo que es el cuerpo, todo lo que está relacionado con el cuerpo nos inclina hacia el pecado. Y no entiendo por qué me levanté con esa idea, pero bueno, después la parte y la influencia del Espíritu Santo me dice, tu cuerpo es la creación del Señor. Entonces me alejó con el pensamiento con el que yo me desperté. Bueno, vayamos nuevamente al Evangelio. La otra frase donde me dice, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Vuelvo a relacionarla con mi pecado. Muchas veces yo he pecado tanto dentro de mi vida. Cuando hablamos de los 7 pecados capitales, pues los 7 los hice, pero vuelvo a relacionar eso con mi pecado. Yo pequé en todos estos años, pero al final lo que he visto es la gracia del Señor. Y utilizo mis pecados para verme encontrado con el Señor, para encontrar la gracia y la grandeza del perdón del Señor. Dentro del Evangelio también lo veo y no entiendo, tampoco no paro de hacer el paralelismo entre Marta y María. Cuando hablamos de Marta y María, cuando Jesús llegó a la casa de ellos, de los 3 hermanos, y Marta estaba ocupadísima con los quehaceres, y llega el momento en que le reclama al Señor, ¿por qué permites que María esté sentada a tus pies mientras yo estoy ocupada con mis quehaceres? Pues aquí hago yo la comparación. Y la parte primera del Evangelio es donde Marta va primero a buscar al Señor. Entonces veo yo un cambio, quizás si estoy equivocado, usted me corrige, hermano Rafael. Veo yo un cambio, aquí es ella, es Marta la primera que sale. Me da la impresión, o lo quiero entender como que su fe ha crecido. Y es ella la primera que sale al encuentro del Señor.
y le demuestra en ese diálogo que tiene con el Señor, le demuestra el crecimiento de su fe y cuánto ella cree en el Señor. La María, parte esa que nombras es de la actividad en otra visita anterior, no en esta. exacto, sí, Es sí, cuando sí. ella está en actividad preparando la comida, porque mejor que llega Jesucristo. Jesucristo no llegaba solo, llegaba con 12 discípulos. Entonces, Correcto. lógicamente, hay que preparar muchas cosas en la casa. Y ella era la que estaba a cargo de todo aquello para que preparar la comida, etcétera, etcétera. María estaba a los pies del Señor. Esa es otra Sí, visita. ¿Ya? sí, Sigue. sí, sí. Pero aquí es Marta la que sale primero. Ella se María, sabe. María espera, María se queda, Marta es la que sale en busca del Señor. Vuelvo yo a ver, esa es la búsqueda que todos pecadores tenemos, yendo a buscar al Señor, yendo al encuentro del Señor para demostrar nuestra fe, nuestra creencia y nuestro amor en Él. María obviamente también se queda, María también cree en el Señor como creen las otras personas y me encanta y me alegró, hermano, que usted continúe, porque el Evangelio de hoy termina en el versículo 45, pero me Ahí encantó termina. pero me encantó que usted continuó y habló de los versículos siguientes, donde es realmente aquí donde es los judíos planifican Matarlo. que la muerte la muerte de un Había que hombre, matar. pues, Había que según matarlo. ellos se va a cambiar, sí. Bueno, esa es mi contribución. Esa es la parte, o sea, que cómo divide a dos cosas. O sea, unos creen y otros dicen, vamos a decírselo a Caifás para ver qué hay que hacer aquí. Y entonces, lógicamente, es la parte esa que es horrible, que nos pasa, la gente duda de los milagros completamente. A mí no se me olvida, lo he contado otras veces, no sé si lo he contado aquí, porque en otras partes lo cuento y no sé si cuando, lo he contado en una parte o en otra. Cuando este niño en Fátima, no estoy hablando de Lourdes, perdón, del santuario de Lourdes. Entonces, este niño nació sin retina, ciego de nacimiento, y lo llevaron, ahí en Lourdes hay un hospital, en los sitios de al lado del santuario, donde estos casos le hacen un historial antes de bañarse en la piscina de Lourdes y determinaron que ese niño no tenía retina, nació sin retina. Al hacer sin la retina, no puede ver, es ciego de nacimiento. El niño lo bañaron y el niño empezó a ver. La junta médica que hay en ese hospital, ahí hay médicos de todas tendencias, ateos, protestantes, católicos, de todo tipo. Y entonces revisan, cuando pasa esto, vuelven al caso. Ellos no van a decir nunca milagro. Ellos van a decir, desde el punto de vista médico, no tiene explicación. Es lo que concluyen. Concluyeron que ese niño que no tenía retina, que no tiene retina, pero está viendo ahora. Punto. Desde el punto de vista médico, eso no tiene explicación. Uno de los médicos, un ateo, dijo, yo ahora voy a empezar a estudiar cómo es posible ver sin retina. Este es de la mentalidad de los judíos que fueron a ver a Caifás. No ha habido milagro. ¿Te das cuenta? O sea, es una cosa tan grande como esa. Ese niño estaba viendo y no tenía retina. Entonces, él iba a investigar ahora cómo se podía ver sin retina. Imposible. Sin retina tú no puedes ver desde el punto de vista médico. Y otro fue el de Alexis Carrel, ese famoso médico, que él tenía como vecina una amiga que él conocía que tenía tuberculosis peritoneal. Estamos hablando de la década de los 30 por ahí. Entonces el peritoneo se empieza a inflamar, que el vientre se pone enorme. Ella quería ir a Lourdes y él, que era ateo, ella quería que la acompañara porque era médico. Y él dijo, bueno, lo voy a hacer por amistad, pero yo creo que ella se va a morir antes de llegar allá. Bien, fueron a Lourdes. Llegó ella a Lourdes viva, la metieron en la piscina y esa misma noche el vientre empezó a disminuir y se sanó. Entonces él sí se convierte y escribe el libro La incógnita de la vida, Alexis Carrel.
es el proceso de conversión de él ante el milagro que él presenció de esta amiga de él. O sea que siempre los milagros tienen como dos versiones. Pero una de las cosas importantes es la importancia de la Sagrada Escritura, que no la tienen muchos católicos. ¿Se acuerdan cuando la samaritana estaba hablando con Jesucristo? Que él ella, esta mujer, con todo un historial de vida terrible, porque había tenido 5 maridos, el que tenía actualmente no era su marido. Iba a las 12 del día a buscar agua al pozo, porque no quería que las vecinas, que iban temprano, cuando el sol no estaba fuerte, estuvieran cuchicheando acerca de la vida de ella. Iba sola ahí y se encuentra con Jesucristo, aquel hombre sentado a la orilla del pozo. Y entonces él le dice, dame de beber. Y estoy parafraseando. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos se podían ver. Y entonces le dice esta frase, si supieras quién te está hablando, tú le pedirías agua y él te daría agua viva que salta para la vida eterna. Creo yo, cuando leo la Sagrada Escritura, que es Jesucristo mismo el que está hablando. Esa pregunta me la puedo hacer yo. ¿Creen los católicos, la mayoría de ellos, que cuando se lee la Sagrada Escritura es Jesucristo mismo el que está hablando? Como él le dijo a la samaritana, si supieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías agua y él te daría agua viva que salta para la vida eterna. Esa agua viva es el Espíritu mismo, porque cuando el Espíritu se apodera de ti, crea raíces en tu conciencia y entonces empiezan a salir los frutos de ese Espíritu, que es la paz, la tolerancia, la amistad, te hace las cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Espíritu se va manifestando en ti. Que Dios te permita que cuando tú estés leyendo la Sagrada Escritura, es Jesucristo mismo el que se está hablando. Si supieras quién es el que se está hablando. Siga adelante. En el versículo 23, Rafael, en adelante, dice la palabra, estamos en Juan 11, del 1 al Bien. 45, que es la de lectura que Rafael nos Ajá. está explicando en este momento. En el versículo 23 le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En estos versículos, el Señor también está explicando sobre la resurrección. O sea, que nosotros, como decía Rafael, en esa transición que tenemos entre la vida y el paso a la vida eterna, pues tenemos una resurrección, Cruzar el no en la puente. parte espiritual, sino en la parte física, ¿no? Porque en la parte espiritual es una continuación de la vida, en la vida eterna. Entonces el Señor está aquí, nos está dando un respaldo de que las personas cuando mueren resucitan y resucitan para la vida eterna y no y descarta de plano la reencarnación que Por se supuesto. defiende. También algunas personas hablan de la reencarnación y eso está bastante generalizado. Acuérdate una de las cosas, una de las experiencias que han tenido las personas que han muerto, pero que después han sido reactivados de nuevo para volver a vivir. O sea, una resucitación, que es distinto a resurrección. O sea, un paro cardíaco, muerte y después se reactiva con CPR, se reactiva la persona. Pero han tenido experiencia de muerte y hablan de cruzar el puente.
han tenido la sensación esa de, se han quedado en la mitad del puente, pero hay que cruzar el puente hasta el final. O sea, que tú sigues vivo y pasas el puente y te encuentras con el Señor. O sea, que la existencia mía no se acaba. Permanece. Es como el segundo parto. Nadie quiere morirse. El niño no quiere nacer. Pero después que nace, no quiere volver para atrás. Tú no quieres morir porque no sabes lo que te vas a encontrar. A veces no piensas lo que te vas a encontrar, pero una vez que has muerto, tú no quieres volver para atrás porque estás disfrutando de la presencia de Dios. Esa es la parte importante. O sea, siempre nosotros queremos, a veces en lo nuevo nos da miedo, pero una vez que estamos y lo conocemos, no queremos volver al pasado. O sea, la samaritana tiene un cacharro con que va a buscar agua. ¿Por qué? Es como decir, mi vida queda ahí, mi vida pasada queda ahí. Ahora comienza una nueva etapa, que fue la etapa de ella de ser una evangelizadora. Empezó a proclamar, este es el Mesías. Esa es la parte importante. Sobre la reencarnación, buscamos Hebreo, el libro de los Hebreos, creo que es el capítulo 9, déjame ver. Capítulo 9 de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Cuando él habla de que ahí es importantísima esta parte. Capítulo 9 dice aquí. ¿Qué versículo, perdón, Rafael? Te voy a decir el versículo ahora. Vamos a empezar con el 24. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por manos de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez, en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio. Quiere decir, en la Eucaristía estamos nosotros entrando en el mismo sacrificio que se ofreció en el Gólgota hace 20 siglos. No es que Cristo está muriendo de nuevo, porque a veces dice la gente que no entienden esto, dice, ustedes están matando a Cristo constantemente. No, el Señor murió una sola vez, pero esa muerte, ese sacrificio está como suspendido en el vacío para la eternidad. Y cuando nosotros estamos en la Eucaristía, entramos a participar de ese sacrificio. El único sacrificio que fue el del Gólgota. Es el que está ahí en la carta a los Hebreos. Ese es el único sacrificio, porque no murió varias veces, una sola vez. Y ese sacrificio permanece suspendido y yo entro en él cuando participo en la Eucaristía. Participo de ese mismo. Y a continuación te va a decir, y del mismo, estoy en el verso 27, que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Tú mueres una sola vez. Y el que cree en la reencarnación muere varias veces. O sea, que muere una vez, se reencarna en una cucaracha. Muere la cucaracha, se reencarna en un ratón. Muere el ratón, se reencarna en una vaca. Muere la vaca y se recarga en un elefante. O sea, se va reencarnando varias veces. Está muriendo varias veces. El hombre muere una sola vez. Una sola vez. Y luego el juicio. Se acabó. Por tanto, el cristiano que crea en la reencarnación está completamente errado, porque está negando esta carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 25 y siguientes. ¿Qué te parece que Carlos? Perdón, Rafael, en el 27 de lo que estás hablando, dice en Hebreos 9, versículo 27, y del mismo modo
que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Así mismo. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Esa segunda vez, ¿qué es lo que es? La parucía. Cuando el Señor Así venga es. triunfante al final de los tiempos. Que vendrá una carroza rodeado de ángeles. Yo espero por venir agarrado a la carroza. Ujú. Rafaelito, Perdón, un momentito. La señora Ángela, ¿usted desea participar, señora? María quería participar ahí. Si es que la señora Ángela está entrando y saliendo. Dale a María la palabra. Bien, siga, María. Jesús dice, yo soy la resurrección. Él no dice, yo soy la reencarnación, ¿no? En la palabra. Exactamente. Ahora, y cuando las personas que han muerto clínicamente y han resucitado, ellos no se han reencarnado en otra persona, han resucitado ellos mismos, ¿no? Es una resucitación. La Ajá, resucitación es distinta a la resurrección. sí, pero una clínica, una muerte clínica que han venido, Clínica, ellos una muerte regresan, clínica. ellos Perfecto. regresan ellos mismos y cuentan Pero su han tenido experiencia. experiencia de la luz y Sí, del puente. ajá, O sea, se han visto suspendidos ya. ellos. Y cuentan, Algunos han dicho cuando le están dando el CPR abajo, pero ¿por qué me dan esos golpes? Y entonces no quieren, pero tienen que volver otra vez al y cuerpo. cuando regresan, experimentan son ellos mismos que regresan. Son ellos mismos. Ajá. Son ellos mismos. Entonces ahí nos da claro que no existe la reencarnación. Por supuesto, pero está clarísimo ahí, el hombre muere una sola vez. Lo dice Y- muy claramente en hebreo. Y ya, No muere varias veces, una sola vez. una sola vez. Y después el juicio. Ya el juicio tú entras en la presencia de Dios. Punto. En el otro caso es de Marta, ¿no? Que Marta sale, como explicaba Marcy, sale ella a buscarle a Jesús. Pero en nosotros tenemos también esa Marta y esa María, porque a veces nos afanamos, ¿no? Oh, voy a preparar esto, pero estoy ahí renegando eso. Uno tiene que dejar, ¿no? Y ser, Señor, en tus manos me pongo y lo que se puede hacer, se hace, ¿no? Con la confianza. Porque el Señor le dice, María ha escogido la mejor parte, ¿no? Que es la oración, pero en el sentido no de que ella no le esté ayudando, sino que cuando es el tiempo del Señor hay que dárselo al Señor. Eso es la reflexión que yo entendí. Exactamente. Yeah. Exactamente. Uh-huh. Carlos, ¿a otra pregunta que quiera hacer la gente? Yo quería opinar un poco. Dice que habían profetas que hacían milagros, ¿verdad? Desde antes de Jesucristo, como ¿Cómo los no? de Elías. Eliseo. Perdón. Entonces, y también recuerdo Elías hizo también Elías hizo milagros. O sea, también. a través de ellos, Dios es el que hace los milagros. Sí, claro que Okay. hacían a través de ellos. Y también recuerdo un pasaje de la Biblia donde dice que los discípulos de Jesús se quejaron porque decían que habían otros que estaban expulsando demonios y Jesús les dijo que los dejen porque el que no está contra él está con él, ¿no? Exactamente, así. Entonces, yo pienso que en esa época, si yo hubiera vivido en esa época, hubiera sido muy difícil creer que Jesús era el Mesías porque había mucha gente que podía hacer milagros, ¿verdad? Ya. En cambio, ahora ya es más fácil tener los testimonios de aquellas personas y saber que Jesús es el Mesías. Pero en esa época ha sido muy difícil. Pero había una cosa, algo especial en él, porque fíjate lo que Natanael dice. Pero algo bueno puede salir de Nazaret. Pero No, cuando se acerca a Jesús, desde que estabas debajo de la higuera te conocí. claro, pero él tenía que decirle algo sobrenatural para que la gente
pudiera convencerse de que él era el Mesías, ¿verdad? Para mí hubiera Exactamente. sido muy difícil, claro que él hubiera sabido cómo, pero en lo personal para mí hubiera sido muy difícil porque si nos basamos en resurrecciones y en milagros, habían muchos en aquellas épocas que hacían milagros, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, que es la venida del Espíritu Santo dentro de ti, que es la fuerza que te Claro, hace a porque ti. ahora lo sabemos, pero en esa época, vivir en esa época con Ya. Jesús y creer tajantemente que él era el Mesías debe haber sido muy, muy difícil, sobre todo para los judíos que todavía no creen que él sea el Mesías, ¿verdad? Exacto, los judíos no creen todavía que él es, que existió históricamente, pero no creen que es el Mesías. ¿Qué creen? ¿Que es un profeta más? Es un profeta más. Ellos, históricamente, ellos creen que Jesús existió, pero como profeta. Y María es la madre del profeta. Por lo tanto, cuando ellos ponen en el Teatro Nacional de Jerusalén, que hay un mural a la entrada en el vestíbulo, vienen las mujeres fuertes de la Biblia. Ahí aparece Esther, Susana, aparece Judith, aparecen todas esas mujeres y aparece María como mujer fuerte porque fue madre de un profeta. Incluso los musulmanes. Tú no le hables mal a un musulmán de María, porque en el Corán, el capítulo 9 está dedicado a María como la madre de un profeta. Pero hubiera sido, para mí en lo personal, pienso que hubiera sido difícil convencerme si yo hubiera vivido en aquellas épocas de que Jesús era un profeta, viendo que había muchos que hacían milagros, también de resurrección, como dices, y de los profetas, de algunos profetas. Bien, pero fíjate una de las cosas que es importante, que siempre había un grupo de personas que iban detrás de él y eran incondicional de él completamente. O Sí, sea pero, que algo había, una atracción especial, una mirada especial que tenía él que hacía que la gente se acercara a él y creyera en él. Otros no, otros creyeron hay que matarlo porque está haciendo cosas que nos van a perjudicar a todos claro, nosotros. otros ahora Sí. vivir ahora y creer todos los y escuchar todos los testimonios es más fácil para nosotros, muchísimo más fácil, Y hay tanta gente que lo niega ¿verdad? Y hay tanta hoy en gente. día. Ese es el problema. Con todas esas cosas, pero hay mucha gente que lo niega porque hay palabras, para mucha gente la palabra de la Sagrada Escritura son palabras vanas. Pero sin embargo, el que cree en la cruz de Cristo y que Cristo murió por nosotros, para ese es, nosotros debemos gloriarnos, como dicen los Gálatas, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestro poder, nuestra gloria y nuestra resurrección. Y si yo creo eso, yo tengo vida interior en mí, tengo luz interior en mí y camino a la luz del Señor y no tengo tropiezo porque no voy en las tinieblas. Adelante, Ahora, señora Dilcia, por favor. Abra su micrófono y adelante. Buenos días. buenos días. Ajá. Estoy de aquí en México, en Guadalajara. Bienvenida. Ajá. Hay dos aspectos que quería tocar con relación a lo que se ha estudiado el día de hoy. El primero es con relación a la resurrección, señalada en el versículo de Juan. Ya. Esa, Capítulo 11. esa resurrección también puede ser una resurrección espiritual, porque a veces podemos estar muertos durante nuestra vida y hasta que no conocemos a Dios y lo aceptamos, en realidad ahí resucitamos, creemos en Él y vivimos diferente. Entonces también pudiera ser una muerte espiritual en la cual hemos estado durante mucho tiempo y luego cuando aceptamos al Padre, cuando lo conocemos y nos acercamos a Él, resucitamos a Él, formamos parte pues de ese sendero que nos conduce a la vida eterna. Ya. Y, Pero aquí en este caso, acuérdate lo que dice Marta cuando él dice, quiten la losa.
Dice Ujú. Marta, Señor, ya huele mal, porque Ajá. hace 4 días que está muerto. Sí. O sea, que ahí tú estás hablando de una parte que se puede hacer como una añadidura a nosotros hoy en día. La resucitación después de estar muerto y hacer la solución por la reconciliación. Pero en este Correcto. caso es un muerto de verdad. Un muerto de verdad. Ujú. De verdad. No, hacía 4 días y olía mal. Está puesto ahí en la palabra, lo que dice Marta. Y Ujú. entonces le digo, no te he dicho, Marta, que si crece. Sí. Y cuando Eliseo, el niño estaba muerto. Y él Sí, sí. él se acostó encima 7 veces. Y al final el niño empezó a recuperar la vida. Había muerto. Había muerto. Y la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, el tiempo de Jesús, murió. Y es cuando él dice, Talita cum, levántate. Levántate, sí. Así es. Ajá. Y otro aspecto que quería tocar, que creo que lo viví hoy mismo, que es el caso de Marta y María. Yo me incorporé un poquito tarde hoy a la reunión porque no me levanté temprano y me ocupé en la cocina un rato, pues, en la comida. Y cuando puedo entrar a la reunión, están hablando de eso. Y entonces yo dije, ahí estoy yo. Tengo... Estabas Eso, ocupada sí. como Marta, Sí, estaba estaba ocupada. ocupada, sí. Entonces yo dije, mira, estaba ocupada como Marta. Tengo que de verdad ocuparme como debe ser, pues. Y sí, de verdad que me tocó en ese momento. Es una Mm, coincidencia muy Una buena, muy buena. coincidencia, pero ¿Verdad? buena. Buena, Porque para bien. era buena porque me despertó. Sí, Exactamente, exacto. ah, Te abrió los es- ojos de la fe. me habló, sí, señor. Bueno, un placer, pues, Oye, y mucho gusto. igual, pues. Por favor, Marce. Ahora Sí, hermanos. Sí, yo quería, pueden corregirme por favor, yo trato de entender, pero me puedo equivocar también. Creo que fue la hermana Eva que mencionó de que hubiera sido muy difícil para nosotros si hubiéramos vivido en esa época, creer quizás también en nuestro Señor o quizás también confundirlo con otro profeta. Yo solamente pienso, que quizás los judíos en realidad sí creyeron en nuestro Señor. Quizás ellos sí creyeron que Él era el Hijo de Dios, porque creo que ningún otro profeta lo mataron y lo crucificaron y le dieron esa muerte tan horrorosa como nuestro Señor. Es verdad. Yo creo que ellos sí creyeron, lo que tuvieron fue miedo de perder el poder que tenían en esa época y de aceptarlo a Él como el Salvador del mundo y como el Hijo de Dios. ¿Por qué fue el interés de crucificarlo y de matarlo y de deshacerse de Él? ¿Por qué es que dice, más vale que muera un hombre a que muera todo el pueblo? No sé, yo quizás yo esté equivocada, pero trato de ver un poquito más allá quizás de lo que pasó y quizás fue el interés, fue el miedo a perder el poder que tenían. Vamos a ver una cosa. Cuando tú tienes una mente obcecada, aunque veas las cosas están clarísimas, tú estás negando. Sí, sí, Porque es fíjate tú cierto. que Pilatos, que era romano, que no tenía judío de nada, él hubiera querido, porque cuando él tuvo ese diálogo con Jesucristo, él le pregunta y él dice, yo soy de otro reino. Y entonces él le dice, yo soy la verdad. Y él le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesucristo no le respondió. Pero entonces él saca otro delincuente, Barrabás, porque él hubiera querido que los judíos hubieran dicho, vamos a crucificar a Barrabás y no a Jesucristo. Sin embargo, los gritos que vinieron no eran de otra gente, nada más que de los judíos, que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Pero judíos pagados, ni siquiera eran judíos que Bueno, realmente lo yo no sé si eran conocían. pagados o no, pero muchos eran varios. Estaba llena la plaza. Ahí habría gente que estaba pagada, pero había gente que no estaba pagada. Y que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y fueron con él.
Y Ujú. entonces esa es la parte, o sea, la obcecación de la persona cuando ve que le pasa a los cristianos igual. Estas palabras que están aquí en la Biblia, eso es palabras vanas. No es palabras que dan vida, sino que es letra muerta. Y hay gente que te lo dice sinceramente. Hoy en día. Por eso yo, cuando alguien me va a dar un testimonio, fíjate que yo estoy con personas que están en recuperación de adicción a drogas. Cuéntame la segunda parte. La persona que va a un encuentro de esto, un retiro de esto, ¡ay, yo me convertí ya! ¡Viva Dios! Y yo le digo, ¿qué pasó después en tu vida? ¿Cambió tu vida? ¿O fue solamente un hecho emocional? Y las emociones pasan, vuelan y se van. Y te quedaste igual que estabas antes. ¿Cuánta gente que ha pasado por retiros de este tipo salen, dan unos testimonios, pero yo después, cuéntame la segunda parte? ¿Qué estás haciendo tú hoy en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? Eso es lo que me vale a mí. Esa es la parte que me da a mí testimonial. La parte del cambio radical en tu existencia. En el No la parte versículo, transitoria. perdón, Sí, Carlos. en Sí, el sí. versículo 40 del mismo Juan 11, del capítulo 11, en el versículo 40 dice, le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto a mí me tocó desde en este momento y anteriormente a leer este evangelio, porque personalmente he recibido la gloria de Dios en muchas ocasiones. Y en las ocasiones en que la he recibido, es que cuando, como decía la señora Dilcia, cuando espiritualmente he estado muerto, cuando he estado en pecado. Es ahí cuando he sentido que el Señor me ha tendido la mano para que yo pueda salir. Y ahí he visto la gloria del Señor. Y son varias veces las que el Señor ha tenido que intervenir en mi vida. Hasta este momento que parece que ya como dice en la palabra del Señor, los montes se aplanan. Con la ayuda del Señor he visto que la vida anterior que yo tenía, aparte de causarme sufrimiento, causaba sufrimiento a las personas que me rodeaban. En cambio ahora, por la gloria del Señor, por la misericordia de Él, la felicidad que yo siento cuando estoy en gracia del Señor, es una felicidad, es un gozo que se transmite y se transmite a las personas que me rodean. Hablo de mi familia. ¿Ya? En algún momento, pues a eso creo que vamos todos, no creo firmemente que vamos todos, perdón, a la santidad. En algún momento también ese gozo que yo siento será compartido con las personas fuera de mi familia que me rodean, porque a la santidad estamos llamados y yo creo en eso, no por Nunca es los tarde. méritos. Nunca es tarde si la dicha es buena. La samaritana prácticamente era una prostituta. 5 maridos y el que tenía no era marido de ella. Pero tiró el cántaro. Y aquella mujer se transformó. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a evangelizar, a predicar y a decirle a la gente del pueblo, he visto al Mesías. Ya, esa es la parte importante. Para Jesús,
No hay nadie que no sea capaz de aceptar el amor de él. Y cuando lo acepta, tira el cántaro. La vía anterior va a desaparecer. Porque acuérdate, siempre hay que entrar por la puerta estrecha. Y terminando, he aprendido que dice, en el argot popular, dice, es tan fuerte tu testimonio que no me deja escuchar tus palabras. O sea, uno puede estar predicando y predicando y predicando, pero si la vida que yo llevo no está de acuerdo con lo que estoy predicando, pues va a ser como la misma palabra dice, como un címbalo que suena, Que, algo así es, ¿no? sí, que retiña, y no retiña Que ya, re- ¿ya? Ajá. Exactamente. Entonces, son palabras que caen al vacío, ¿no? Por más que se trate de convencer, no convence la palabra, convence el testimonio. Ya. Pero la palabra entra y crea raíces. Acuérdate que es como una espada de doble filo que entra hasta lo profundo de tu alma y es la que te transforma. Y es la que te da el espíritu. Y el espíritu es el que hace que te da la fuerza interior para cambiar. Por ti mismo tú no puedes cambiar. El espíritu es el que te da. Y eso viene a través de la palabra. Es el fruto de que tú has aceptado esta palabra y esta palabra echa raíces en tu conciencia. Y es la que hace que tú cambies de vida. Por eso la importancia de la Sagrada Escritura, que muchos católicos no le dan ninguna importancia, que oyen pero no escuchan, y entonces la palabra no puede entrar. Anita, por favor, adelante. Abra su micrófono. Ahí está. Sí, yo quería compartir hablando de testimonio. Estaba pensando si lo debo o no lo debo decir, pero mi corazón está latiendo fuertemente y pienso que es un testimonio que debo compartir con los hermanos. Hace aproximadamente 5 años, 6 años quizás, que yo tuve un milagro muy grande en mi familia. Mi hija, la mayor de los 3, tuvo un aneurisma que se reventó en su cerebro y fue llevada en helicóptero de emergencia a un hospital. Yo estaba en República Dominicana, estaba en misa. En el momento de la consagración, vino mi hermana a llamarme que yo tenía una emergencia, que tenía que partir. Hicimos los preparativos para partir a San Agustín, donde vive mi hija. Tuvimos que viajar de una ciudad a otra. Fue un día bastante largo. Cuando llegamos a San Agustín finalmente, mi hija tuvieron que operarla de emergencia, de vida o muerte. Ella estaba en coma porque después de la cirugía las tuvieron que poner en coma para que su cerebro descansara. Y cuando yo llegué, que me llevaron a verla finalmente, ella estaba con una coma temporal. Bueno, para la gloria de Dios, mi hija estuvo 3 semanas en cuidado intensivo y después tuvo que estar una semana en rehabilitación, y hoy en día mi hija está funcionando al 100%. Gloria a Dios. Y eso yo le digo que el Señor es maravilloso. Yo pienso que mi fe no es para tanto de que me haya dejado mi hija, pero a la misma vez le doy gracias al Señor porque mi hija está sana
y salva. Es un milagro. Gloria a Es Dios. un milagro vivo. Entonces, ¿qué más Ya. puedo decir? Ya. El Señor visto es la gloria? maravilloso. El Señor es maravilloso y nos ama. Ya. Has visto la gloria de Dios. Amén. Ya. Así que quería compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Ana. Dios les Muchas bendiga. gracias. Si alguien más desea hacer otra pregunta, adelante. Abra su micrófono y adelante.